Entonces, ok, entonces vamos a hacer una pequeña revisión apenas de las cosas que tenemos de aquí adelante. Ya estamos en la semana 5, ¿no? Es esto, ¿no? Semana 5. Trabajamos aquí ahora en la semana 5, la semana 6, la unidad 3, ¿no? Tareas que tenemos. A ver, directamente en las tareas vayamos, ¿ya? Eh, Tareas anteriores. Manos a la obra 1, finiquitado. Foro 1, finiquitado. Voy a hacer la revisión del manos a la obra en estos días, miércoles por ahí, ya les voy dando una retroalimentación. Si hay algún problema, alguna cosa, les escribo individualmente ya para no haber problema, ¿no? La idea de una evaluación es que ustedes puedan saber, medir lo que han aprendido o no y obviamente tener oportunidad de rehacer, ¿no? ¿Qué tenemos de aquí hacia adelante? Tenemos el segundo foro que inicia, si no estoy equivocada, hoy. Sí, inicia hoy, la semana 5, y va hasta el 25 de mayo, que es el fin de la semana 7, ¿ya? Así como el otro foro, pueden ir escribiendo, complementando, hacer como que si fuera un diálogo, ¿no? ¿Cómo topamos el tema principalmente de comunicación, pero son temas transversales, ¿no? La pregunta de este foro es, ¿de qué manera una estrategia de comunicación estructurada puede ayudarnos a evitar los efectos negativos de la hiperconectividad digital, como la distracción y la pérdida de tiempo, y al mismo tiempo mejorar nuestra productividad en el entorno organizacional? Vamos en el mismo ritmo del foro 1, ¿ya? Obviamente hay las referencias, por favor, revisen aquí este tema de las habilidades de comunicación que está indicada en este capítulo, pero pueden buscar otras referencias, ¿no? Podemos, por ejemplo, rescatar cosas que estudiamos en la unidad 1 relativo al tema de transformación digital y un poco hacer esta discusión, esta hiperconexión, este exceso de información que tenemos acceso. Es excelente, pero también hay un lado que es complicado de manejar, principalmente cuando tenemos que generar resultados más estructurados en una organización. Vamos a ver hoy incluso el tema de la comunicación interna, ¿ok? Entonces, esto es lo que tenemos de aquí hacia adelante. La segunda tarea que tenemos es el manos a la obra 2, ¿ya? Que vamos a hacer una continuidad. Iniciamos aquí, esto genera un poco de confusión, así que pongamos atención. Ya, él inicia en la semana 5 y se termina en la semana 7, que también es el mismo 25 de mayo, ¿ok? Entonces tenemos la semana 5, 6 y 7 completa para desarrollar esta actividad. Si tienen duda, por favor me escriban al WhatsApp, me escriban por el Canvas, no hay problema, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vamos a coger los resultados de la encuesta, ¿ya? Y proponer algunas estrategias, algunas acciones para que la empresa donde aplicamos la encuesta pueda mejorar, ¿no? Entonces voy a leer. Hola Leslie, bienvenida. Entonces, para esta actividad vamos a pensar fuera de la caja. Es una invitación real, no es para hacer de cuenta. Por favor, pensemos de manera creativa en cómo utilizar los recursos digitales, las cosas que ustedes están acostumbrados, enseñados, las cosas que ustedes se imaginan que podemos aplicar en los negocios, ya en términos de comunicación, en términos de transformación digital, en términos de recursos, ¿ya? Aquí vamos a utilizar dos recursos importantes ya elaborados por ustedes. Uno es el plan de comunicación estratégico. Uy, perdón, se me fue. Regreso. Este plan de comunicación estratégico que se menciona aquí, justamente lo vamos a ver hoy. Así que tranquilos, respiramos. Hola, Betsy. Hagamos todo de manera muy tranquila, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar este plan de comunicación estratégico, ¿ya?
y el plan de acción elaborado en la actividad Manos a la Obra, aunque es este informe que ustedes hicieron, ¿no? Sobre el diagnóstico, sobre cómo está. Entonces, a partir de esos dos recursos, en esta semana vamos a realizar una investigación con apoyo de las IAs generativas, buscando conocer los diferentes tipos de medios digitales que se pueden utilizar en las empresas para realizar una comunicación efectiva. Entonces, a ver, tenemos el resultado de la empresa 1 y identificamos que el nivel de digitalización es muy bajo porque la empresa es un emprendimiento muy chiquito y utiliza apenas los recursos digitales, no sé, para aceptar ahorita de una y así por delante, ¿ya? ¿Es un nivel de digitalización? Obviamente es. Nadie puede decir que no es, ¿ya? Sin embargo, no es la plenitud de los recursos digitales que podríamos utilizar en una organización, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es armar como si fuera una matriz pequeña, donde ponemos todos los huecos, los espacios, las oportunidades de mejoras que podemos identificar livremente, por isso a invitação, pensemos fora da caixa, ¿ya? Livremente pensar que poderia melhorar nesta empresa e fazer uma interação com o ChatGPT ou com qualquer inteligência artificial generativa que vocês utilizem, ¿ya? ¿Por qué digo interacción? Porque no es que van a subir un documento, hacer una consulta y listo para de contar. No, lo que vamos a hacer es discutir. Entonces, van a contar el contexto, ¿no? Mira, la empresa es así asado cocinada, tiene tantos empleados, eh, tiene estos productos y estos servicios, esa experiencia. Cuenten, den alimentos, ¿no? Para que la inteligencia artificial pueda entender lo que están hablando. Cuenten sobre el resultado de las encuestas. Si tienen condiciones o acceso a estas herramientas que se pueden subir, adjunten, ¿no? Las respuestas que ustedes obtuvieron, ¿no? Y ahí empiecen a generar este plan, ¿ya? A partir de esa interacción empiecen a generar, entonces, qué diferentes tipos de medios digitales se pueden utilizar en la empresa para realizar una comunicación efectiva, ¿no? En esta entrega, ustedes deberán buscar los diferentes recursos digitales, elaborando una especie de guía o diccionario donde conste el recurso medio digital, la aplicación del recurso como tal y un ejemplo de utilización con la finalidad planteada. Entonces, me invento. Para la empresa del Pepito Pérez, que queda en la ciudad de Cuenca, nosotros proponemos, no sé, el uso de las redes sociales eh, para crear una especie de venta digital, no sé. Me estoy completamente inventando, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que crear esa especie de diccionario donde van a decir, mira, para la empresa el recurso es el Instagram, es el Facebook, es no sé cuál otro, ¿no? Aplicamos con tal finalidad y un ejemplo sería que podamos generar, por ejemplo, lanzamiento de catálogos, distribución de novedades del producto y así por delante, ¿ya? Eso sí, es una única entrega, ¿ya? Seguimos con la elaboración. Ahora tenemos una visión más amplia sobre los medios y una buena idea de cómo podemos aplicar esos recursos disponibles a cada uno de nosotros en nuestros negocios, ¿no? A partir de los estudios, de lo estudiado antes, el diagnóstico, el plan de acción y el plan de comunicación, vamos a elaborar una propuesta de uso de los recursos digitales que converse con la realidad de la empresa. Aquí es la cosa más importante, ¿ya? Entonces, si mi empresa tiene 3 chanchitos como empleados, o si tiene 10, si es un futuro unicornio, es una empresa que está así, ahora iniciando, no importa, lo que yo voy a generar es algo que tenga sentido para esta empresa. Entonces, a veces, cuando aplico algún ejercicio así parecido como este, los estudiantes vienen con soluciones así, wow, súper, yo digo, pero ¿con qué plata? ¿No? Porque, por ejemplo, ¿no? ¿Quién tiene redes sociales activas aquí? ¿Quién tiene así que publica, que se posiciona en LinkedIn, Instagram, X, Facebook?
que no usa apenas para nivel social. ¿Alguien? ¿Alguno de ustedes con sus negocios? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Quién lo usa para Para fines, nivel? o sea, para tu negocio. Si tú haces publicaciones, si tú utilizas las redes, ¿no? Yo utilizo bastante mis redes personales para el tema de los restaurantes, Ya. pero de ahí ¿Cuán- tienen, o sea, Ujú. cada restaurante tiene su red social, pero yo comparto bastante de los Ya. restaurantes. ¿Cuánto tiempo te toma por semana hacer el manejo de las redes sociales? Yo, yo no manejo las redes sociales de los restaurantes. Yo lo que hago es compartir en mi perfil personal. Ah, ok, No me ya. toman segundos, o sea, solo reposteo. Ya. ¿Y tienes idea de cuánto tiempo se demoran las personas que están con las redes sociales del restaurante o de los restaurantes para hacer ese manejo? Honestamente, no sé Ya. cuánto tiempo. Ya. Yo les cuento que es algo que sí toma tiempo, ¿no? Si quieres hacer algo bien hecho. Y mira que hoy tenemos plantillas en Canvas, tenemos aplicaciones que te generan videos, te organizan las fotos, ponen las letras bonitas, ponen música, pero generar contenido en una red social de manera que genere resultado te toma tiempo, ¿ya? Entonces hay que hacer algo que sea bien aterrizado. Por ejemplo, ¿no? A la persona que maneja un negocio familiar y que no tiene mucho acercamiento con las redes sociales, hay que proponer algo que a ellos sea factible, ¿ya? A eso me voy. Ingrid, ¿significa que estas personas no tienen posibilidad de hacer la transformación digital? Claro que sí, ¿no? Pero lo haremos al ritmo de que puedan, ¿no? Y la manera como puedan invertir, porque no significa que uno porque no sabe manejar las redes sociales no puede estar. Obviamente sí puede y debe, pero sabemos que eso toma su tiempo, ¿ya? Entonces, a ver, recapitulando, paso a paso. Primero, vamos a trabajar en la parte inicial, pensando un plan de comunicación general. No se preocupen, vamos a ver hoy qué es un plan de comunicación, ¿ya? Vamos a elaborar aquí con la IA generativa, ¿no? Diferentes tipos de medios digitales que se pueden utilizar en las empresas para una comunicación efectiva, ¿ya? Para la comunicación efectiva, ¿ok? Después que tengo estos elementos, ¿no? Lo que voy a hacer es elaborar una propuesta de uso de los recursos digitales que converse con la realidad de la empresa. Aquí nosotros vamos a cambiar los zapatos. Aquí no seremos más de la empresa, sino actuaremos en una posición de consultor, ¿ya? Imagínense que ustedes tienen que vender una propuesta súper atractiva para que yo, clienta de ustedes, con mi empresa, con mi negocio, quiera comprar la propuesta implementada que ustedes están presentando. ¿Ok? Mando después un anuncio, grabo videos para ir aclarando. Vamos piano, piano, como siempre dice mi buen amigo Gabriel. ¿Ya? Piano, piano. ¿Ya? Lo importante es que entiendan. Lo que vamos a hacer en Manos a la Obra 2 es generar una propuesta de valor para uso de las redes sociales o de las tecnologías digitales diversas, ¿ya? Para la comunicación con la organización. ¿Dudas? ¿Súplicas? ¿O no ha dado tiempo aún de sufrir? Ya, en la medida que vayan alcanzando ahí las dudas, me van escribiendo. ¿Ya? Luis, ¿algo? No. Buenazo, ¿ya? Verán, un ojo en el gato y otro ojo en el pescado, ¿ya? Aquí nosotros tenemos que ya estar mirando también el proyecto integral final, ¿ya? Este es el proyecto más fuerte que tenemos. Vamos a pasar un ojito hoy, no nos vamos a poner muy preocupados con eso, pero la siguiente semana hacemos aquí una revisión, ¿les parece? ¿Por qué? Porque nosotros tomamos algo que ya hicimos, que es el mapa personal. Recuerden el mapa que hicimos con las 16 personalidades, que creamos así la relación con competencias. Muy bien, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es crear un plan de acción para el desarrollo de las competencias que queremos fortalecer. Es un mapa muy personal. ¿Qué estamos estudiando? ¿Cuál es el nombre de mi componente, Susana? Que cambiaste el nombre del grupo.
¿Cuál es el nombre del componente? ¿Qué estamos estudiando aquí conmigo? Micrófono. Son las habilidades para emprender. Muy bien, bingo. Ya se lució la Susana. Ingrid, buenas noches. Oh, Una cosita, en una o dos clases anteriores que estuvimos así también revisando las tareas, creo que dijiste que iba a hablar con el chico del sistema o algo así, porque la parte uno del proyecto integrador no estaba en las tareas. Es más, tranquila. esa Ya, tarea ajá. de las competencias, eso no hemos hecho todavía esa tarea. Y La Pero hablamos, pero no el, sé, map- el el mapa mapa personal sí hicimos, ¿no es cierto? no se ha presentado, o sea, lo hablamos, lo hicimos lo de las personalidades, pero como tarea no No, se no, presentó. no, o sea, no presentaron, pero sí elaboraron, ¿no es cierto? Sí, ¿No? claro, Ya, sí lo listo. elaboramos, pero no se ha Tranquila, presentado hermano. como tarea, porque me Estamos, decíamos que iba a estar como una tarea, pero no estaba, sí, solo está el proyecto final, algo ya. así. Estamos del otro lado, entonces, si han hecho, no hay problema, ya. El problema es si Ok. no, Yo no lo he hecho. tranquila. ¿Dónde está eso? Yo no lo hice, Eh, no asistí a esa clase, creo. Ay, Susana, ¿cómo puedes? No, tranquila, ya les envío al grupo una instrucción. Ya hay otras personas también que me han procurado, buscado para saber, ¿no? Y explico bien lo que tenemos que hacer aquí, ¿ya? Pero les contaba, para no perder mucho tiempo aquí, la idea es que hagamos un plan de acción al final, ¿ya? Pensando en qué habilidades para emprender queremos desarrollar, ¿ya? Entonces, mi compromiso, y me tomo nota, ¿ya? Grabación explicando proyecto integrador, ¿ya? Y habilitar entrega 1. No se preocupe, ¿ya? Y si no hay como entregar, me pueden enviar por correo, por WhatsApp, porque ahí también puedo ir revisando, ya no se les va acumulando, ¿ok? Entonces, tranquilos, preocupémonos con el foro 2 y con el manos a la obra 2. Y la siguiente semana volvemos a discutir ahí esta actividad especialmente. ¿Ok? ¿Algo más? Deja ver. Deixa eu só ver aqui. Listo. Entonces vamos a lo que es nuestro hoy. Hoy ingresamos a la unidad 3. Vamos a hablar de comunicación efectiva y negociación, ¿ya? En la clase de hoy hay bastante contenido, pero vamos hasta la parte de comunicación. La idea es que la siguiente semana trabajemos el tema de la negociación, ya que es un tema súper chévere, unas técnicas que van a sorprender a ustedes. Es tan obvio y nos cuesta un montón aplicarlas, ¿no? Entonces, a ver, hablemos de comunicación. ¿Quién me dice o quién me comenta qué es la comunicación? Ah, Ingrid, es tan obvio, no hay problema, que sea el obvio, ¿no? Micrófonos abiertos, ¿qué es la comunicación? Es la manera que tú puedes transmitir algo. Ujú, Concepto. ujú. Transmites algo, ¿no es cierto? Es el intercambio de comunicación entre personas o grupos sobre un tema determinado, Ujú, sobre procesos, acciones en una organización. ya. Transmitimos algo, intercambiamos, ¿no? ¿Qué más? Debes tener Intercambiamos claro, pensamientos, tener claro lo proyectos. que quieres transmitir. Ok. Perdón, ahí nos cruzamos, pero Ingrid hablaba algo de proyectos, ¿no es cierto? Ajá, de lo que estaba en el libro pude leer, intercambiamos proyectos, eh, este, ¿qué más sería? Eh, o sea, leí que son conceptos, una comunicación eficaz en entornos cotidianos, tanto internos, externos, es un proceso interpersonal, esencial y Ujú, complejo.
Muy donde bien. transmitimos datos, incluye Ujú. todo lo que son pensamientos, emociones y percepción, sí, percepciones Ujú, en un ujú. solo mensaje, digámoslo así. Ok. Susana, ¿qué estabas comentando? Que la comunicación tiene que ser efectiva, o sea, debe existir, que debe ser correcta para que se ayude a evitar malos entendidos, Sí, debes adecuada, ¿no es cierto? debes transmitir Oportuna. bien la idea. Ajá. Muy También debe ser bien. clara, ¿sí o no? Debe ser clara para Área- que Para que exista una buena relación profesional en tu trabajo, ujú, o en algún proyecto María, que vayas a hacer. ujú. María Lourdes. Yo pienso que la comunicación es la habilidad que tenemos los seres humanos para darnos a entender unos con los otros y de poder demostrar comunicarnos, o sea, decir lo que uno tiene que decir y a la vez lograr, como decía la compañera, lograr proyectos, metas y transmitir lo que tenemos por decir a nuestros semejantes, tanto en el entorno laboral, personal, familiar, etcétera. Y mira qué difícil es, ¿no es cierto? Joana. Sí, bueno, para mí es un proceso mediante el cual dos o más personas se pueden intercambiar información, ideas, pensamientos, sentimientos o algún mensaje en específico y esta no tiene que ser precisamente verbal, sino que también puede ser no verbal. Ujú, ujú. Perfecto. Puede ser no verbal y ese es un punto bien importante que vamos a ver hoy. ¿Alguna participación más? ¿Alguien que quiera comentar qué opina, qué es o qué no es? Es una herramienta fundamental para que puedan interactuar las personas. Ujú. Es una herramienta fundamental y es como herramienta tiene un ciclo, tiene un proceso, tiene unas partes que a veces no funcionan tan bien, a veces funcionan demasiadamente bien, ¿no? Si Yo pienso nosotros, que, perdón, yo diga pienso, Betsy. sí, yo pienso que más allá de compartir tal vez ideas, al hablar de comunicación efectiva, hablamos de transmitir esas ideas o de alguna forma situaciones que se pueden llegar a dar en la forma en la que suceden, porque también pienso que muchas veces podemos transmitir información de algo, pero no siempre se lleva o llega la información de la mejor forma. Entonces, a eso también haría muy precisamente referencia lo de comunicación efectiva. Como si hubiera una especie de un fluido, ¿no? O algo en el medio del camino que Sí, entorpece, ¿no? A veces la exactamente. intención, a veces la persona que escucha, a veces la persona que habla, ¿no? Muy bien. La palabra comunicación, su origen viene del latín y significa poner en común, ¿no? Comunicar, poner en común. Entonces, cuando hablamos de interactuar, de transmitir, ¿no? De generar una conversación clara, efectiva, estamos hablando que estamos poniendo en común. Yo estoy poniendo en común con ustedes lo que yo aprendí, lo que yo experimenté, lo que yo observé sobre el tema de comunicación, ¿no? Entonces, estamos aquí poniéndonos en común. Mientras ustedes hablan sus perspectivas, su percepción sobre qué es la comunicación, y yo escucho y todos escuchamos entre nosotros, estamos de alguna manera poniéndonos en común. Poner en común no significa que esté correcto, ¿no? O sea, lo que Joana habló puede ser que la Jessica no esté perfectamente de acuerdo y no hay problema, ¿ya? El tema aquí no es crear un concepto, una verdad absoluta, es simplemente que tengamos el espacio, la oportunidad, las condiciones mínimas de poner en común un tema que tenemos entre todos, ¿no? Es un proceso re complejo, ¿no? Re complejo. ¿Quién aquí no ha pasado por un problema de teléfono dañado, por un chisme, por algo que se habló y la persona
por alguna razón entendió mal, ¿no es cierto? O porque a veces un gesto que haces con las manos o una manera de manejar la cabeza y todo se rega, ¿no? Todo se queda complicado, queda dañado por usar una expresión bastante común, ¿no? Porque la comunicación como tal exige un montón de habilidades que tenemos que traer a la conciencia. Alguien hablaba de la comunicación no verbal, creo que él fue Joana, ¿no? Y que esta comunicación tiene una importancia capital y que muchas veces no ponemos atención adecuada a lo que nosotros como persona, que soy yo, Ingrid, o cada uno de ustedes, cómo comunicamos las cosas, ¿no? Entonces, hay un tipo de comunicación oral, ¿no? Que es esta comunicación que estoy transmitiendo mientras muevo la boca, articulo palabras, organizo frases de una manera a veces correcta, a veces no tan correcta por mi portuñol, pero logro transmitir a ustedes un conjunto de palabras, ¿no? Que se entiende, ojalá, ¿no? Que se puede entender. Entonces, la comunicación oral es esa transmisión de lo que sentimos, de lo que queremos hacer, aunque perciban las personas, ¿no? De lo que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, hablamos del tono de voz, la manera como nos posicionamos, la forma como articulamos las palabras, cómo organizamos las ideas, ¿no? Esta es una comunicación oral. Podría estar aquí de manos atadas, me sufro cuando estoy de manos atadas, ¿no? Pero podría estar aquí de manos atadas, solo con la cabeza parada y hablando, hablando, hablando. Estaría transmitiendo de manera oral una información, comunicando de manera oral. La otra comunicación es una comunicación escrita, ¿no? En que podemos escribir, leer y comprender, ¿no? Es algo tangible, ¿no? Son los libros, los cuadernos, las notas, los procesos, ¿no? Exige una planificación y una organización, exige otra competencia, ¿no? Y por eso yo siempre digo que escribir es la manera más inteligente que tenemos de estudiar. Si queremos aprender algo, debemos escribir, porque escribir te obliga a organizar las ideas, a poner en un orden, ¿no? En un papel, en una hoja, donde sea, para explicar a alguien alguna cosa, ¿no? Una idea que estés elaborando. Exige otro tipo de lenguaje, ni siempre o casi nunca, la verdad, hablamos como escribimos, ¿no es cierto? Sonaría hasta medio raro, ¿no? Entonces exige otra habilidad, otra competencia, otro tipo de lenguaje, ¿no? Puede darse o no en tiempo real, porque hoy es así, estás escribiendo en el WhatsApp, por ejemplo, estás escribiendo, a veces pasando mensajes largas, ¿no es cierto? Y es en tiempo real. Pero puede ser también que vamos a escribir a la moda antigua, una carta que metemos en el correo postal y que llega a la otra persona, o no tan antigua como un correo electrónico, ¿no? 90%, ese es un dato que hoy lo averigué y por coincidencia de la vida, ¿no? Justo estaba en un curso que hablamos de la comunicación. 90% de las comunicaciones se dan de manera no verbal, ¿no? Significa que no basta articular palabras, y mucho menos escribir, ¿no? Sino que la comunicación va un poco más allá de lo que apenas organizar ideas y hablar ideas, ¿no? Hay tres elementos de la comunicación no verbal. Vean qué interesante esto, ¿no? Que debemos aprender, ¿ya? Ustedes en sus negocios, ustedes como intraemprendedores, deben aprender a mirar desde ya, si es que no saben o quizás sepan y nunca se dieron en cuenta, ¿no? Estos tres elementos que debemos observar en una comunicación no verbal. Primero es la kinesia o kinésica, ¿no? Que habla de todo el movimiento corporal, ¿no?
esta manera que nosotros latinos tenemos de movernos mientras hablamos. Ya yo me muevo, si estoy parada dando clases así presencial, me muevo hacia adelante, me voy al fondo del aula, regreso, ¿no? Entonces, todo esto, este movimiento que hacemos con el cuerpo, esa expresión que hacemos con el cuerpo, comunica algo, ¿no? Entonces, nosotros debemos usar el cuerpo en consonancia con lo que transmitimos, ¿no? Hay que sonreír cuando sea un mensaje positivo, ¿no? Y hay que usar expresiones más serias cuando tratamos de un tema que no es tan positivo, ¿no? Por ejemplo, no podría yo hablar aquí a ustedes, no sé, de las acciones que la Universidad Técnica Particular de Loja tiene con las investigaciones de cunho ambiental, y que contribuye a la preservación del medio ambiente, que eso es una cosa muy, muy bella, muy bonita, ¿no? Pero no podría nunca transmitir un mensaje sonriendo que hable, por ejemplo, de las descubiertas, de la contaminación de los ríos por las minerías y etcétera, ¿no? Entonces, lo que hablo, ¿no? La manera como hablo, como utilizo mis expresiones faciales, debe estar atada directamente, obviamente, al contenido, ¿no? Entonces es esto, voy a trabajar de manera coordinada. Un mensaje positivo, ilumino la cara, levanto la cara, sonrío con los ojos, sonrío con la boca, ¿no? Si es un mensaje un poco más seria, lo que tengo que hacer es ponerme un poco más seria a un mensaje que no es tan positivo, ¿no? Entonces, en el momento que puedo hacer esto, ¿no? Es también una forma con que crío un lazo, una empatía con, con la audiencia, ¿no? La siguiente semana vamos a trabajar también el tema del storytelling, que es una herramienta lindísima, hermosa, que nos ayuda a elaborar ideas, ¿no? Storytelling es contar historias, y significa conseguir, es un método, una lógica de organizar, de conseguir organizar las ideas que tenemos para entregar a las personas. Un punto del storytelling es justamente crear un vínculo emocional, ¿no? Acercarnos a la audiencia, ¿no? Y una manera que encontramos dentro de la kinesia es justamente que las emociones o la expresión facial transmita a las personas una emoción real atada al contenido que estamos trabajando. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, como segundo elemento, entonces hablamos del primero, kinesia, ¿no? El segundo elemento de la comunicación no verbal se llama proximia. Y fue algo que les envié del LinkedIn, ¿no? Estaba en portugués, pero ya nos toca aprender de todo, ¿no? Inglés, portugués, español. Y justamente hablaba de ese tema de la proximia, ¿no? Que es la zona espacial donde realizamos nuestra comunicación. Muy importante. Primero a mí, porque yo soy de las personas que topan a los demás, ¿no? A mí me gusta el abrazo, a mí me gusta poner la mano, abrazar a la gente, ¿no? Y hay gente que no le gusta. Yo sé que los latinos no hay tanto problema, ¿no? Los norteamericanos ni te acerques, ¿no? Pero los latinos somos más así amigueros, más dados a ese tipo de relación. Sin embargo, mismo para nosotros, es importante que para la comunicación entendamos estas delimitaciones. Entonces, una zona íntima que es muy, muy cercano, ¿no? Una persona que está aquí a mi lado, pegada conmigo, debe estar reservado, está reservada, no es un deber, ¿no? Cada uno actúa de la manera que entiende mejor, sin embargo, puede hacer eso conmigo, pero no puede hacer con el otro necesariamente, ¿no? Entonces, la zona íntima está reservada para personas que realmente son aquí, los amigos súper íntimos, las personas de nuestra familia, pareja, ¿no? Personas que realmente están muy cercanas a nosotros, ¿no? Una zona personal que se amplía un poco, ¿no? Como a 1 metro más o menos,
y que son personas que tienen una relación con nosotros de cercanía, de confianza, sin embargo, no son las personas estas de la familia. ¿Qué nos interesa aquí especialmente en ámbito organizacional? La zona social, ¿no? Que es un espacio típico de reuniones de trabajo o interacciones con desconocidos, espacios de networking, ¿no? Cuando vamos a estos eventos, a estos congresos, ¿no? El prudente, ¿no? O esta zona proximal que debemos establecer con estas personas está más o menos en este espacio, en este rango, ¿no? Y la zona pública, que ahí es cuando realmente no tenemos ni siquiera una relación, no hay una interacción directa, ¿no? Y que deberíamos estar así, o que nos mantemos, ¿no? Naturalmente nos mantemos cuando es posible más alejado, ¿no? Obviamente no significa que tengamos que entrar, andar por ahí con una regla, medindo, ¿no? Aléjate, 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 ¿no? O acércate. Sin embargo, es importante entender que hay esta necesidad muchas veces de mantener un distanciamiento, ¿no? Un espaciamiento en relación, un alejamiento en relación a las otras personas, ¿no? Este es el video que les envié. Voy a interrumpir para volver a compartir con sonido porque quiero escuchar, no todo, solamente una parte. Hola, Jocelyn, bienvenida. Ya nos ponemos al tanto con todo, no te preocupes. Voy a compartir aquí como audio. Se me fue la pantalla. ¿Dónde está? ¿Dónde están? Ah, ahora entendí por qué. Ahora sí. Compartir con sonido. Ya. Voy a poner exactamente en el tiempo. Struggling with research papers or facing writer's block? ¿Sí escuchan el Meet audio de Jenny la AI, propaganda? your ¿Sí? Ya. new writing partner. Supercharge your writing with Linda, 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 linda esta charla. Es cortita, les recomiendo. Ya, de aquí, ya pongamos atención un poquito, está con leyenda, pero es cortita. Social Vamos ahí. psychologist. I study prejudice, and I teach at a competitive business school. So it was inevitable that I would become interested in power dynamics. I became especially interested in nonverbal expressions of power and dominance. And what are Ella está hablando de la relación de poder, ¿ya? Ella es psicóloga en esta área, ¿no? Y trabaja ahí, nos está explicando sobre la relación de poder y dominación, ¿ya? Vamos, seguimos. nonverbal expressions of power and dominance? Well, this is what they are. So in the animal kingdom, they are about expanding. So you make yourself big, you stretch out, you take up space, you're basically opening up. It's about opening up. And this is true across the animal kingdom. It's not just limited to primates, and humans do the same thing. So they do this both when they have power sort of chronically, and also when they're feeling powerful in the moment. And this one is especially interesting because it really shows us how universal and old these expressions of power are. This expression, which is known as pride, Jessica Tracy has studied, she shows that people who are born with sight and people who are congenitally blind do this when they win at a physical competition. So when they cross the finish line and they've won, it doesn't matter if they've never seen anyone do it, they do this. So the arms up in the V, the chin is slightly lifted. What do we do when we feel powerless? We do exactly the opposite. We close up, we wrap ourselves up, we make ourselves small. We don't want to bump into the person next to us. So again, both animals and humans do the same thing. And this is what happens when you put together high and low power. So what we tend to do when it comes to power is that we complement the other's nonverbals. So if someone's being really powerful with us, we tend to make ourselves smaller. We don't mirror them, we do the opposite of them. So I'm watching this behavior in the classroom, and
what do I notice? I notice that Hasta aquí está bien. Entonces, lo que ella en su experimento, y recomiendo que sigan asistiendo, lo que ella hace en su campo de estudio, en sus experimentos, siguen viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Ok. Es en esta relación de poder, cómo las personas se manifiestan, ¿no? Entonces, en general, cuando nosotros nos sentimos así empoderados, ¿no? Tenemos autoridad sobre algo, inflamos aquí el pecho, ¿no? Abrimos las espaldas, estamos como aquí con el mentón para arriba, ¿no? Y en el momento que estamos en una posición de dominados, nos cerramos, los hombros nos caen, la cara se baja, ¿no? La cabeza se abaja, ¿no? Ella apunta a algo súper interesante que es en el proceso de interacción con las personas, deberíamos, ¿no? Esperaríamos que uno imitara al otro, pero no, en una relación en general hay una posición de desigualdad. Cuando uno se pone así, el otro en general se achola, se cierra, ¿no? ¿Para qué aprendemos o estamos mirando eso, ¿no? O sea, hay días que no estamos para nada victoriosos, ¿no? Que el día nos cae el mundo nos cae por la cabeza y es así, la vida es esta, ¿no? Y no hay problema, ni todos los días necesitamos estar así. Lo que necesitamos aprender es que esto es una disciplina que podemos generar en el cuerpo y el cuerpo, con todo lo que somos o tenemos, enseña a la mente. Es lo que ella va a seguir explicando en su video, ¿no? Y lo comprueba por un experimento que hace. Busca un grupo de personas, ¿no? Y les da roles diferentes a estas personas, ¿no? Y lo que dice a las personas es, porque la persona dice, no, yo no me siento poderosa, no me siento con poder. Y ella dijo, no hay problema, interpreta. Críate un personaje para que en este ratito tú puedas sentirte con poder. Y funciona, ¿no? Entonces, claro, ella comenta, son 2 minutos en que la persona está ahí en este experimento y se sitúa en una condición de poder, de conseguir lograr las cosas, ¿no es cierto? Y que a medida que eso gana espacio, que este personaje gana espacio en la vida de las personas, se consolida, ¿no? Como algo efectivo dentro de ti. ¿Han escuchado hablar de la síndrome del impostor? Sí, ¿Sí? ¿Qué sí. es, Luis? Cuéntanos, ¿qué es? Lo que escuché, o sea, es a nivel psicológico, es justamente lo que te ayuda al autosabotaje. No te ayuda, ¿no? Te lleva al autosabotaje. O sea, sentir que no eres capaz de hacer algo porque ya básicamente te mentalizaste en que no vas a ser capaz de hacer algo y es como una persona dentro de ti diciéndote no puedes, básicamente eso. Es lo que tengo Es la, entendido. sí, es la típica de que no entiendo, no merezco estar aquí. No debería estar aquí hoy. Sí, eso. No es para mí, ¿no? Y que todos nosotros en un nivel sano podemos enfrentarnos. El hecho es que cuando eso se convierte en un problema para que avances con tu vida, realmente es un problema, ¿no? Entonces, dentro del proceso de comunicación, hay momentos que nos tocará alzar los hombros, echar pecho, levantar el mentón y realizar una comunicación muy asertiva, muy directiva, aunque por adentro estemos mal, destrozados o sintiéndonos con esta síndrome del impostor, ¿no? Como es una síndrome y que no es verdadera, ¿no es cierto? Porque hay días que son buenos y hay días que son malos y la vida es esta. No todos los días son buenos y ni todos los días son malos, ¿no? El utilizar esta técnica, este recurso de interpretación, ¿no? De forzarnos a realizar una comunicación positiva, asertiva, de esta manera, ayuda a entender que el impostor pasa. El impostor no tiene que estar ahí en este rato, en este momento, ¿no? Entonces es algo dentro del espacio de comunicación y lo vamos a ver la siguiente semana, súper, ultra, mega, más ser útil
en un proceso de negociación. ¿Quiénes aquí están en sus negocios propios o como intraemprendedores tienen o van a pasar por experiencias de negociación súper fuertes, ¿no? En que el parcero, o la persona que está en el opuesto a ti, no es que sea tu enemigo ni nada, pero va a utilizar sus estrategias y sus recursos, porque quien entra a un proceso de negociación puede no querer necesariamente ganar, pero no va a querer perder nunca, ¿no? Puede estar ahí en una posición de ganar-ganar o de una posición de que empató el tema 0-0. Sin embargo, nadie entra en una negociación para perder. Bueno, que sea consciente, ¿no? Al menos. ¿Alguna duda? Entonces, el primer elemento de la comunicación no verbal es la kinesia. El segundo es esta proxemia, ¿no? Esa relación de proximidad, de acercamiento. Y el tercer elemento es el paralingüístico, ¿no? Lo que está alrededor de la lingüística, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas cosas muy, muy concretas, ¿no? El tono, la velocidad, el ritmo, ¿no? El tono dramático que damos a la voz, ¿no? Y que en algunos momentos es necesario, no es que vas a hacer una reunión con tus colaboradores y tienes que utilizar el tono dramático para... No, no es necesariamente eso, ¿no? Si vas a hacer una venta, una negociación, quizá, pero el hecho de que puedas utilizar tu recurso vocal de una manera dinámica siempre ayuda a alcanzar la comunicación, ¿no es cierto? Hay gente que es brillante, brillante hablando, pero habla en un solo tono, no cambia, no modula la voz. Entonces, al final, cansa, ¿no? Entonces, aprender a conocer también el tiempo de una charla, de la intervención, para poder planificar, ¿no? Siempre aquí está también alguna parte que no debemos hablar muy rápido, porque cuando hablamos muy rápido demuestra un poco de inseguridad, ¿no? Que estás con los nervios, ¿no? Y es obviamente normal, principalmente cuando tenemos que ponernos así adelante de muchas personas o cuando nos toca negociar con un grupo que no estamos muy bien enseñados, ¿no? Y así por delante. Entonces, conocer el ritmo, ¿no? ¿Cuánto tiempo me toca, ¿no? Tenemos conciencia, por ejemplo, si yo les pido para hacer un pitch de 3 minutos de su proyecto integrador o del proyecto que tiene que entregar al final del módulo, ¿no? ¿Cómo es la dinámica de cada uno para organizar las ideas y llegar al tiempo delimitado? ¿Ustedes tienen clara conciencia de esto? ¿O tendrían que probar, o más o menos voy a revisar, tengo que hacer unos ensayos? ¿Cómo es para ustedes? Yo creo que para cada presentación, sea sencilla o sea compleja, siempre hay que tener una revisión previa y prepararnos. Bueno, en mi caso, yo para mi tesis de grado estudiaba en diapositivas y tomaba más o menos el tiempo que me voy a demorar en la exposición. Esa era mi metodología de estudio para la presentación que tenía. Claro, esa es la prudencia, ¿no? Mínimamente es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, no puedo ir a la suerte. Pero, Joana, tú tienes un recurso súper importante. Puedes medir, mira, conozco el tema de mi tesis, conozco más o menos cuánto tiene cuál es el tamaño de mi trabajo, ¿no? Final, sé que pude organizarlo de esta manera en tanto tiempo. Entonces, cuando toque hacer nuevamente, obviamente tienes que prepararte igual, así como nos explicabas, pero ya tienes una referencia, ¿no? Esta referencia, aunque sea quizá no tan cercana, es importante. Es conocer el tiempo o la dinámica para organizar una charla o una intervención que vayamos a hacer, ¿no? Un recurso súper interesante es este de dar un espacio, ¿no? Como así como una pausa dramática, luego que presentamos una idea clave, ¿no? Entonces, aquí les presento este concepto. Como ven, así es algo cocinado, ¿no? Entonces, es como que eso ayuda a dejar lo que están hablando o tu intervención más dinámica, más rica, ¿no? Más preparada, ¿no?
Volver a repetir los datos importantes, también una y otra vez recuperar esa información. Decía mi profesora hoy en el curso que estaba haciendo que hablaba especialmente de una entrevista, ¿no? Cuando estás en una entrevista tienes que realizarla como si fuera un baile, ¿no? Una entrevista a un periodista, por ejemplo, ¿no? Vas a difundir un trabajo de investigación, el resultado de tu empresa, cualquier cosa, y estás en una conversa con un periodista, con alguien que tiene una experiencia mediática, ¿no? Mediática, lo que tienes que sacar es a esta persona como si fuera un baile, ¿no? Eso significa que tienes que ayudar, ¿no? ¿no? No basta estar así, él te pregunta y tú dices, sí, así es. No, así no es. Aquí tengo el dato. No, sino que hay que devolver la información rebuscada, hacer con que él regrese al tema que tú consideras importante, volver a recalcar los datos que son relevantes para ti, porque tú al final eres quien tiene el conocimiento, ¿no? Y lo mismo o muy parecido también pasa en una intervención que estemos haciendo con un grupo en una comunicación, ¿no? Entonces queremos que la otra parte baile con nosotros, siga un baile con nosotros. No es una disputa, sino es algo armónico, ¿no? Y para eso que ustedes también tengan la capacidad de organizar las ideas, saber cuáles son las ideas claves, ¿no? Y buscar ahí los recursos que ustedes entiendan que son importantes y que se deben volver a repisar, a redicer, ¿no? Y modular el tono de voz según el mensaje, ¿no? O con entusiasmo, cuando quepa, con serenidad, cuando quepa, con énfasis, ¿no? En algún punto, en algún tema. Entonces, todos los elementos o los recursos paralingüísticos son estos que están con la habla propiamente dicha, ¿no? No son necesariamente la palabra, pero se relacionan directamente con ella y ayudan a construir una comunicación más rica, ¿no? Entonces vimos tres elementos importantes, ¿no? Los movimientos que hacemos con el cuerpo, con la cara, cómo nos posicionamos, cómo transmitimos una información, ¿no? Cómo nos acercamos a las personas con las cuales nos comunicamos y cómo transmitimos lo que queremos transmitir a esas personas y los elementos paralingüísticos, ¿no? ¿Cómo ustedes se comportan al comunicarse con los demás? Bueno, primero con respeto, ¿verdad? Claro, siempre, ¿no es cierto? Siempre. Creo que Está depende del bien. receptor, ¿no? Muy bien, claro. Bueno, el respeto no, el respeto siempre, ¿no es cierto? Mismo que sea un amigo muy cercano, bueno, sí, ahí pasan los chistes, ¿no? Pero con respeto siempre, obviamente. Pero es un punto bien importante, Luis Andrés, de considerar, ¿no? También sería el entorno, ¿sí o no? Sí, claro, el Sí, entorno, porque de ¿no? pronto si estamos con un grupo de amigos, uno es más interactivo, dependiendo también con el respeto como usted indica. Y si es el ámbito laboral, ya viendo tipo de tono, comportamientos, netamente laborales, entonces va de la mano eso. Si es con un cliente también, hay que saber decir también lo que uno va a informar, como también receptar también las sugerencias del cliente, porque obviamente también Sí, entra un tema claro, importante. claro. Lo que quiero es que haga una autorreflexión, ¿ya? Aquí no es de nuevo una competencia, aquí no es estoy mal, estoy bien. Todo lo que estamos aquí, y qué maravilla que estamos en ese espacio seguro y académico, ¿no? Estamos para aprender, para darnos cuenta de cómo somos, de cómo actuamos y de dónde hay espacio para nosotros caminar de manera diferente, ¿no? Ni digo mejorar, digo caminar de otra manera, ¿no? Entonces, no sé si me gustaría escuchar a cada uno, ¿no? ¿Cómo ustedes se comportan al comunicarnos con los demás? Soy tímido, realmente no tengo mucha habilidad, yo soy muy expansiva. Yo, si fuera a decir de mí misma, yo Ingrid, no profesora, yo diría, yo soy a veces demasiado expansiva. Y sé que hay gente que no le gusta, ¿no? Joana, Bueno, en mi caso, yo con mi grupo de amigos, con mi familia, puedo ser muy hablantina, muy extrovertida, porque sé que me siento segura y puedo ser yo. Pero si es que llego
a conocer a alguien de un momento para otro. A mí siempre me gusta tratar primeramente a la persona y de a partir de ahí saber cómo va a ser mi comportamiento. Si no, Claro. si es que yo no percibo una confianza, yo no me abro fácilmente a decir lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta, lo que no me gusta. No, yo no puedo ser así. Pero si es que una persona me genera confianza, pues empiezo a hablar, a decirle de mis gustos, mis disgustos y voy creando ese vínculo con la persona. Ujú. La prudencia, ¿no? Claro, está bien. Ok, muy bien. Voy llamando aquí por orden de los que me parecen, ¿ok? Susana. Yo pienso que sí, que soy súper comunicativa, ¿no? Porque yo trabajo en la parte comercial, en el área comercial, entonces yo trato directamente o con dueños de empresas y también con departamentos, con ciertos departamentos como marketing, cobranzas o entonces, más que nada el respeto, ¿no? Y que nadie trate de invadir tu espacio, ¿no? Entonces es como generar, si ya el dueño te comienza a conversar lo que decía la compañera, que te habla de cosas personales y quiere como ya intimidar más, yo también escucho, pero no intimido mucho porque después es feo también ya escucho y doy consejos si puedo, pero si no, nada más. Pero también trato con obreros porque estoy en construcciones, entonces con ellos también tú tienes que tomarlos así como que para que te hagan las cosas le tienes que hablar hasta bonito para que te ayuden más rápido. Entonces depende a donde quieras llegar y cómo quieras llegar a la persona, ¿no? Ok, Es muy bien, respetable. gracias. Jessica, ¿estás por ahí? Ah, ya. Ya, yo sí, cuando estoy con personas así que conocen, que me conocen, o sea, yo sí soy bien abierta a hablar y todo eso, pero cuando recién estoy conociendo a alguien, sí soy tímida en ese sentido. No, no puedo expresarme fácilmente. Si es que ya Ya, confianza un poco, es como que ya empiezo a abrir, a conversar con las personas. Y me comporto de acuerdo, obviamente, en el ámbito en el que esté, por ejemplo, en el trabajo, o sea, claro, con respeto y todo eso, con mi familia y todo eso, es como ya me conocen como soy, porque sí soy un poco interactiva y esas cosas, entonces sí, con ellos es más confianza, con mis amigos igual. Pero creo que de acuerdo en la parte en la que estoy, en el ámbito en el que esté, sí soy tímida y hablantina también, dependiendo claro, en el sector en el que me encuentro. ya. Gracias, Jessica. Ingrid, fue por lista, ¿ya? Bueno, a mí sí me gusta realmente expresar mis emociones, yo sí interactúo muchísimo. Oh, sí, pero también en una conversación en donde puedo participar de forma activa y todo, sí me gusta escuchar. Primero escuchar, ¿sí? Escuchar para poder responder, ¿no? Pero yo sí, soy expreso mucho mis emociones y los sentimientos. Quizás soy muy amiguera, muy eso, pero sí, sí me considero una persona muy extrovertida, pero ya le digo, siempre me gusta escuchar cuando participo en conversaciones donde se interactúa. Ya. Muy bien, Ingrid, muchas gracias. Marcelo, Bueno, en mi caso, yo en el ámbito familiar soy bien carismático, relajoso, sí, pero ya en el ámbito laboral yo analizo bastante en el entorno, porque yo trabajo en el área de ventas y tengo varios tipos de clientes. Unos que son carismáticos, otras personas que son serias, hay personas que no les gustan mucho las bromas o te hablan de cualquier tema. Entonces analizo bastante en el ambiente, en ese ámbito, porque a veces una broma o un comentario no adecuado te puede perder la relación que tienes con el cliente. Entonces, en ese ámbito sí analizo bien antes de tomar una decisión. Ahí soy así es. relajoso, chévere, entonces. Sí. Ya, Marcelo, muchas gracias. Luis Andrés, Perdón.
Para mí, mi forma de comunicarme, yo creo que justo lo que te dije al principio, el tema de es que siempre estoy atento al receptor, o sea, como que yo siento que mi comunicación con mis amigos es muy diferente a mi comunicación a nivel mi negocio. Por ejemplo, mi comunicación con el personal, con los chicos es diferente con el personal que trabaja conmigo, es mucho más formal, nos tratamos, de hecho, yo les trato de señor y señores, en comparación a mi comunicación con mis amigos. Yo creo que a nivel eh, no sé, justo lo que es no verbal, es muy parecido. O sea, yo creo que mis gestos, todo esto es igual. Simplemente la forma de comunicarme cambia. Y de ahí es, creo Ah, que ya, gracias Luis. Mayra, ¿ya llegaste? ¿Puedes hablar? Sí, sí. Bueno, yo realmente depende en el escenario en lo que me encuentre y de acuerdo a eso es lo que tomo la postura. Si es que es un tema personal, pues un poco más de confianza. Sí, me gusta conversar, me gusta escuchar y bueno, pues según la oportunidad también aconsejar si es que se puede, ¿no? De ahí en el tema laboral, sí, realmente soy bastante formal, eh, porque bueno, sí trato de mantener la distancia con los clientes, ganarme la confianza a la vez para poder obtener los resultados que necesito. Ya, muchas gracias, Marita. Betsy, estabas con la mano alzada. Ahora te doy la palabra. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, y yo considero en verdad que el tema de la comunicación así se da dependiendo del entorno y en verdad de la personalidad de cada uno, porque en verdad creo que todos vamos a coincidir con esa parte de que a nivel familiar pues vamos a desarrollar como más confianza y vamos a tener una actitud como tal vez un poco más abierta, llamémoslo así, en general aun cuando muchas veces tal vez las personalidades dan para no siempre ser tan abiertos, inconscientemente con la familia siempre vamos a tener esa tendencia. Y comparto obviamente que en mi caso da exactamente lo mismo. Y obviamente, en cambio, en el campo laboral, bueno, habrán también excepciones en donde tal vez sí se mezcla esta parte personal de actitudes, ¿no? Pero en general pienso que la mayoría procura mantenerse como muy al margen y ser como muy respetuoso o limitado con respecto a una comunicación como demasiado abierta o más que eso con ciertas confianzas que a veces no ameritan dentro del campo laboral. Ya, gracias, Betsy. Muy bien. Leslie, Ok, ya, de la misma manera concuerdo con mis compañeros. Creo yo que es parte del profesionalismo que tenemos el a veces medirnos con las actitudes o las palabras, porque no es lo mismo tratar a una persona con un lenguaje informal al que debemos tener eh, con nuestros jefes, nuestros compañeros, clientes. Entonces o sea, tenemos que ser formales, ujú, pero de ahí... eh, pese a eso, yo pienso que pues, por más formales que debamos de ser, siempre debemos de tener esa chispa que nos caracteriza, que nos hace distintos a los demás. Entonces, sí, somos formales, somos respetuosos, pero con ese algo que tenemos. Y creo que eso es lo que nos hace distinguirnos. Ujú. sí, es cierto, esa chispa es bien importante realmente, ¿no? Es como una marca, ¿no? Que cada uno tiene la manera suya, pero sí es chévere, buen recuerdo. María Lourdes, Bueno, como dicen los compañeros, de acuerdo al entorno que uno se esté comunicando. Al menos yo en mi plano familiar, yo soy muy abierta, muy comunicativa, me gusta ser espontánea. A veces hay eh, personas que les choca mi personalidad porque yo suelo ser muy directa y me pasaba mucho en la universidad, cuando estaba en la universidad, que me decían, ay, me dice, tú eres muy cruda para hablar, me decían ciertas compañeras que eran que yo les decía que éramos gigatas. Y me decían, ay, tú hablas muy crudo. Y yo les decía, pero es que es la verdad. O sea, yo no somos niñas de escuela para estar hablando cosas tan, o sea, y eso al menos me pasa con las personas que tengo más confianza. O sea, yo soy muy práctica y muy directa. Y bueno, y en el plano laboral, sí, ya uno tiene que ser un poco
ya tener, hablar con otro tipo de, ya más reservadas las palabras, o sea, y depende también con quién se está hablando, pues si tú estás hablando con algún proveedor, algún cliente, o estás hablando con algún jefe, obviamente. Pero con los compañeros de trabajo también suelo ser muy comunicativa, también depende con quién uno esté conversando, Ya, pero muy bien, gracias. el entorno. Dalvin, La Ingrid. Bueno, en mi hola. caso, pienso que mi capacidad de comunicación depende de la persona con la que a la que me estoy dirigiendo. Por ejemplo, no es lo mismo comunicarme con un compañero de trabajo, con un jefe o con alguien de mi familia, incluso con amigos cercanos o mi propio hermano. A veces nos tuteamos, incluso nos hacemos bromas un poquito pesadas, pero no puedo ir a hacer eso con un jefe. Entonces, sí pienso que difiere un poco. Ya, muy bien, gracias. Yelin, Bueno, de mi parte, la forma en la que yo me comunico no difiere tanto en la forma personal que en la laboral. Soy muy empática, realmente no, no soy tan seria, ni en la parte laboral ni en la parte personal. Pero claro, como dijo Leslie, siempre teniendo este profesionalismo, ¿no? Que debe haber siempre en una organización. Y siempre, como digo, trato de ser empática, siempre trato de ponerme en el lugar de los demás, porque hay muchas veces en las que los demás tienen un mal día, están de mal humor, y sí, creo que a veces trato de justificar eso, de decir, bueno, tal vez le fue mal o tal vez se peleó, lo que sea. No me lo tomo muy personal. Entonces trato de ser muy clara en lo que quiero expresar y ser muy así, transparente, no fingir mucho. Ujú. ya, muy bien, muchas gracias. Jocelyn, no sé si nos escuchas, Jocelyn. Ya, David, Buenas noches. Bueno, dependería de la situación en cuanto a lo laboral. Yo suelo tener una muy buena comunicación con mis clientes, trabajo en ventas y en servicio al cliente, entonces tenemos que tener un manejo correcto de emociones, tener un lenguaje un poquito más formal en cuanto a lo que se dice con los clientes. En cambio, cuando se está con amigos o gente de confianza, uno ya es más extrovertido, puede hablar de una manera un poco más coloquial, no de una manera tan formal como se expresaría. Pero lo importante es que, bueno, en todos los tipos de comunicación siento que yo tengo como que la misma esencia en sí, a pesar de que en el trabajo se podría decir nos toca hasta actuar un poquito en cuanto a la forma de comunicarnos con los clientes. ujú, muy bien. A ver, nosotros hablamos de una parte solo de la comunicación, ¿no? La reflexión personal que hacemos dentro de esta parte que vimos, ¿no? Jala también a otra cosa, que es esta relación que a veces, muy bien, cuando hablamos con la familia, ok, obviamente tenemos más cercanía en general, ¿no? Tenemos más cercanía, podemos ser más abiertos y una relación profesional en general somos más, mantenemos el espacio de la distancia, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo nos comportamos, por ejemplo, con relación al elemento del poder, ¿no? ¿Cómo nos comportamos o cómo nos comunicamos con las personas del trabajo en una relación de poder, ¿no? Son otras camadas dentro del proceso de comunicación, más allá de apenas diferenciar ámbitos de comunicación que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Todo el tiempo incluso, no solo con en el ámbito del trabajo. Si vamos a un banco a negociar, si vamos a un sector público para buscar un servicio, si hablamos con personas con los papás que son papás de los compañeros de nuestros hijos en el colegio, en la escuela, o sea, cada ámbito social tiene una diferencia de relación, obviamente, ¿no?
y no significa que no podemos jugar en uno y con el otro podemos ser más no, no significa eso, va a depender realmente del contexto y de una serie de cosas, pero esta relación de cómo nos posicionamos es parte de la comunicación que tenemos que llevar en cuenta, ¿no? Entonces, hay muchas camadas en el tema de la comunicación y la relación que llevamos con otras personas, ¿no? Entonces, comunicar no es solo transmitir una idea, como hablamos al inicio, ¿no? Sino también debería buscar un poco más, que es generar un entendimiento, generar una puesta en común del mensaje que se quiere transmitir y recibir, ¿no? Es algo que está articulado y relacionado en una construcción colaborativa, colectiva, mismo cuando envías una carta, un correo, un mensaje por WhatsApp, que no estás viendo la cara de la otra persona, debes esperar que exista un entendimiento, ¿no? No puede ser que enviemos algo y digamos él que interprete de la manera que sea, ¿no? Esa preocupación es legítima y también es nuestra, ¿no? Entonces, pensando en un emprendimiento, ¿no? Para ustedes, para nosotros, es importante saber cuándo escribir un correo formal, cuando hacer una llamada, cuando tener una reunión cara a cara, ¿no? Esta diferencia que pongamos en la manera de reunirnos, de estar con las personas, ¿no? Puede servir para solventar problemas, para encontrar soluciones, para que genere un entendimiento o empeorar situaciones de manera muy dramática, ¿no? Siempre que hablo de comunicación, yo jalo para el lado de la inteligencia emocional. No sé si han estudiado ustedes este tema, pero es un tema que todos los profesionales deberían dedicarse una parte de su día o de sus estudios, ¿no? Para hacer una reflexión sobre qué es la inteligencia emocional, ¿no? Antes de hablar de la inteligencia emocional, quería hablar de las emociones como tal. Les presento aquí, no sé si conocían, una que se llama rueda, ¿no? De las emociones, basada en la teoría o las teorías de un conjunto de psicólogos. El exponente es este Robert Plutchik, ¿no? Y que elabora un catálogo de emociones que son nombradas como las emociones básicas y que son estas que están en este ejemplo, en esta figura aquí, ¿no? En este nivel. Y con un desglose que se hace de estas emociones básicas a un champú de cosas, una chanfaina, como dicen aquí en Loja, y que nos provoca muchas confusiones. No por el catálogo que se genera de la clasificación, sino porque a nosotros mismos nos cuesta entender lo que hablamos, ¿no? Si ustedes se meten a Google ahí a buscar esta rueda, van a salir diferentes modelos, diferentes figuras, ¿no? Hay gente que presenta 8 emociones básicas, hay gente que presenta 5, 6, ¿ya? No importa, más allá de cuál la corriente, ¿no? Cuál el hilo que vamos a seguir, lo que quiero conversar con ustedes aquí es aprender a reflexionar sobre nuestras emociones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo les pidiera a que me nombren emociones, en general salen las básicas: alegría, tristeza, ira, sorpresa, ¿no? El ejercicio que esta rueda nos presenta es que hagamos una visión antagónica, ¿no? Entre las emociones que están aquí opuestas. Entonces, frente a la alegría, yo tengo directamente la tristeza. Frente al asco, tengo directamente la confianza. Frente al miedo, tengo aquí nombrada la ira, ¿no? Que cuanto más están al centro, más intensas son estas emociones. Entonces, un momento que estoy alegre, ¿no? Alegre me exige esta explosión, estas microexplosiones, es diferente de felicidad, por si acaso, ¿no? Pero la alegría me da este retumbe, ¿no? Esta cosa adentro que me mueve, ¿no? Hasta llegar a un momento de éxtasis en que casi deliro de tanta alegría que tengo, ¿no? Entonces, es el sentimiento, es la emoción más extrema, más intensa
que tengo en este eje de la alegría, mientras que de una manera más blanda o más suavizada y que se encamina a la periferia, tengo aquí en este caso, se desglosa de la alegría, la serenidad, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Puedo saltar muy rápidamente en muchos casos de la alegría a la tristeza o de la tristeza a la alegría, ¿no? Y que hay que saber primero reconocer, ¿no? Estas emociones que tienen una variedad tremenda, ¿no? Que se van combinando. Mira qué bonito que el amor está aquí, ¿no? Cerca de la serenidad y relacionado a la aceptación y la confianza. Para mí, hace mucho sentido eso, ¿no? Cuando pensamos en el amor, por aquí estamos, no estamos en un momento de éxtasis o de exaltación o de agresividad, ¿no? Entonces, las emociones tienen un desglose un poco más complejo. Lo que sentimos es un poco más complejo, ¿no? Otra cosa que es importante hablar sobre el reconocimiento de las emociones es que las emociones ocupan espacios específicos en nuestro día. Nosotros no estamos todo el tiempo ni alegres, ni todo el tiempo tristes, ni todo el tiempo con iras. Podemos pasar eventos con mucha ira, por ejemplo, ¿no? Cuando nos pasa algo súper fuerte, ¿no? Y que nos quedamos con mucha rabia. Eso puede durar un tiempo, pero no va a ser siempre, no va a ser continuo, ¿no? Y en el momento que se va disminuyendo esta intensidad, nosotros mezclamos, ¿no? Con otros sentimientos, aunque si algún rato recordamos el evento que nos provocó esta ira, volvemos a sentir lo mismo, pero se van altercando, se van alternando, ¿no? Los sentimientos. Entonces, a veces criamos la ilusión de que no podemos tener tristeza, de que no podemos tener dolor, de que no podemos estar siempre alegres, ¿no? Y queremos suplantar una emoción con la otra o sostener la alegría, que es lo que nos venden mucho, ¿no? De manera continua, lo que es imposible. Así que si yo doy espacio para reconocer mis emociones, si doy espacio para que cada emoción cumpla lo que tiene que cumplir en el momento que tenga que cumplir y en el momento que se va, se va. Entonces disfruto, acojo la tristeza, acojo la ira, ¿no? No sé si alguien aquí ha hecho clases con artes marciales, algún tipo de arte marcial, ¿no? ¿Nadie? Hay que aventurarse, ¿ah? Es bueno. Tengo un buen amigo que es profesor de Kung Fu y hay unas clases que ellos se entrenan con niños principalmente en cómo aprovechar la energía que tiene la ira, por ejemplo, la rabia, en el momento de la lucha, en el momento, no para tener iras contra la otra persona, sino aprovechar esta energía, este calor en la expresión de las artes marciales que corresponda ahí, ¿no? En este caso, el Kung Fu, ¿no? Entonces, primera actividad aquí o primer ejercicio es este, saber que hay una diversidad de emociones, que a veces ni siquiera diferenciamos lo que sentimos y que las emociones ocupan espacios puntuales en nuestro día, ¿no? En general, alternamos las emociones de acuerdo a las situaciones que nos enfrentamos. La segunda cosa que les quería presentar es este arbolito que se llama ay, salió en portugués, mira, es árbol de los bloops, ¿ya? Los bloops son estos muñequitos que no están representados con género ni con ni una nacionalidad, son unas gotas, unos muñecos, ¿no? Simple, pero que al mirar nosotros podemos entender lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, si yo apunto este muñequito aquí arriba, ¿qué les parece que está sintiendo? Este aquí, colgado aquí, está molesto, ¿no es cierto? Está indispuesto, cierra los brazos, ¿no? Y si les muestro este muñeco aquí abajo, está con berrinche, ¿no? Como dicen, ¿qué hace este muñeco aquí abajo? Está relajado. Buena lectura, está relajado, ¿no es cierto? Tampoco quiere participar mucho. Se muestra este muñeco aquí, que está abrazado a la rama, saludando o
extendiendo la mano, como vimos de la victoria, ¿no? ¿Qué les parece? Está alegre. Está alegre, ¿no es cierto? Victorioso. Y el Este otro es un árbol, muñeco suicida, el que se está ay, cayendo. sí, ¿no? Sí, Sí, pobrecito. Ojalá no estén nadie de ustedes aquí en este momento, ¿no? Este árbol se utiliza como técnica, como estrategia, por ejemplo, en un grupo, ¿no? Para identificar emociones de una manera bastante didáctica, ¿no? Entonces, a veces, y no estoy hablando de niños, y no estoy hablando de gente que no tiene preparo, estoy hablando de adultos profesionales como nosotros, ¿no? Y muchos de ustedes que a veces no sabemos reconocer nuestras emociones. Entonces es un trabajo bien interesante cuando te sientas con tu grupo, ¿no? Y por ejemplo, se están enfrentando a alguna situación muy específica, ¿no? Puede ser un problema de relación interno, puede ser un desafío que tengan en ámbito profesional, un reto, un proyecto, ¿no? Y que puedan alinearse a partir de esta visualización. Entonces, miramos el árbol, entendemos las diferentes emociones y podemos plantearnos acciones como grupo de cómo movernos de una emoción hacia la otra, de una situación personal hacia otra, ¿no? Bien importante dos cosas. Cuando estudiamos inteligencia emocional, aprendemos que no hay emociones que son negativas y buenas o malas, ¿no? Como sabemos decir, la alegría es buena y la tristeza es mala. Son quizá no populares, no sé cómo, qué expresión podría utilizar, ¿no? Pero no podríamos clasificar porque la tristeza tiene función vital para nosotros, ¿no? Si estuviéramos alegres todo el tiempo, el mundo se acabaría rapidito, ¿no? Entonces, cada sentimiento, cada emoción tiene su función. María Lourdes. sí, eso es lo que justamente era el mensaje de la película Intensamente, no sé si la habrán visto, que decían que todo bonito con la Toditas. alegría, pero llegó un momento que la tristeza tenía que trabajar, hacer su parte para que la niña pueda madurar y tomar mejores decisiones, porque no todo en Listo. la vida, siempre todo va a ser alegría, a veces nos tocan pasar situaciones difíciles que nos hacen madurar y nos hacen replantearnos nuestra vida. Efectivamente, este es el mensaje, ¿no? Y el otro elemento es que si ustedes se dan cuenta, este árbol somos nosotros, ¿no? Y nosotros podemos, quizá, no sé si un día, ¿no? Pero podemos vivenciar cada una de estas emociones, de estos sentimientos en diversos momentos, ¿no? Entonces, ver la totalidad de lo que somos. No necesitamos estar siempre aquí, pero tampoco necesitamos estar siempre aquí, ni tampoco aquí, ¿ya? Entonces, pasamos por varios momentos en la vida, ¿ya? Primera parte hecha. Tenemos un conjunto de emociones más ricos. Es importante entender, les daría como una lección que revisen esta rueda, busquen, ¿no? Qué significa y cómo aplicar y cómo la utilizamos, ¿ya? Primero para conocer, ¿no? Que el desprecio es también una emoción. Segundo, que podamos entender que tenemos diferentes estados o diferentes emociones en un día y que sí podemos actuar para que cambien, para proyectar diferente las emociones, principalmente cuando trabajamos en equipo. Daniel Goleman, que habla de la inteligencia emocional, no sé si han leído este libro, es muy bueno, muy interesante. Él tiene otros ya libros que hablan sobre más allá incluso de la inteligencia emocional, pero ese señor trabaja las 5 claves para la inteligencia emocional. Entonces él dijo que para que una persona sea inteligente emocionalmente, ¿no? Primero tiene que autoconocerse, saber las emociones que les afecta y cómo les afecta, ¿ya? Entonces, punto número 1, por eso inicié con los dos ejercicios anteriores, ¿no? Tenemos que saber qué sentimos. Si no sabemos, no podemos actuar. Segundo, tenemos que autorregularnos. Significa no controlar, sino manejar nuestras emociones. Y aquí está el punto que se relaciona directamente con el tema de la comunicación, ¿ya? El Señor explica claramente. Susana, ¿quieres decir algo? Susana, ¿quieres decir algo? No, no, Ya, ya. gracias. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que
Una cosa es controlar. Controlar es como tragar el sentimiento y no poder actuar junto con él. Gestionar la emoción, autorregularse con nuestras emociones, es saber que cuando estoy con rabia, les voy a decir, mira, perdón, estoy enojadísima, tengo las iras aquí y para no pegarse un puñetazo a nadie, me salgo un rato, respiro 5 veces, cuento hasta 10, doy una vuelta y regreso. ¿Ya? Porque entiendo lo que está pasando conmigo, entiendo mis emociones. No cambié mi manera de ser, no cambié mis reacciones, apenas estoy autorregulándome a un espacio. ¿Por qué? Porque sé que cuando estoy con iras o con demasiada rabia, lo que voy a hacer es meter un puñetazo, es hablar mal, es gritar con las personas, ¿no? Entonces, autoconocimiento y autorregulación van de la mano. Imagínense ustedes en el proceso de comunicación, que acabamos de ver con la señora, con la psicóloga de ámbito social, ¿no es cierto? Si yo no me conozco y no sé qué puede pasar cuando estoy con mucha alegría, con mucha rabia, con sentimientos extremos muy intensos, puedo llegar a un proceso de lastimar a las demás personas, ¿no? Y ¿quién aquí nunca ha gritado de manera inapropiada con alguien fuera de lugar, fuera de local, porque estaba con demasiada iras o con dolor, incluso con mucha tristeza, que lance la primera piedra, ¿no? Porque es algo bastante común de acometernos, ¿no? La tercera clave que da el señor Daniel Goleman es la automotivación. No sé si han hablado ustedes, pero ustedes no pueden motivar a nadie. Yo tampoco puedo motivar a nadie. La motivación es intrínseca. Entonces, esta gente que dice, les voy a motivar a hacer algo, están mintiendo. No pueden motivarlos a nadie, ¿ya? Porque la motivación es intrínseca. Yo me muevo, nadie me mueve. Yo puedo estimular, puedo ofrecerles incentivos, puedo animarlos, puedo hacer un montón de cosas periféricas, pero la motivación es de uno. Ya pasó con todos nosotros también, que mismo que tú quieras motivar a la gente, pensando que vas a motivar, ¿no? Incentiva a la gente, hay gente que no se mueve, porque no tiene esta capacidad de automotivarse, no se motiva en función de algo que a nosotros nos parece increíble, ¿no? Entonces, es un cuidado que tenemos que tomar siempre, ¿ya? La cuarta clave es, obviamente, la empatía, y la empatía tiene relación con la primera clave. Si yo me conozco a mí, tengo también la posibilidad de conocer al otro, ¿no? Yo sé que muchas veces nos toca, nos corresponde estar tristes y seguir trabajando, seguir con las cosas diarias y no necesariamente estar con la sonrisa puesta o haciendo de cuenta, ¿no? Pero a veces suele que escondemos o maquillamos más bien nuestros sentimientos porque hace parte también de la autorregulación. Tengo que entender el espacio que estoy, ¿no? Entonces, la empatía nos empuja a esta capacidad o esta habilidad que desarrollemos de buscar comprender qué es que está pasando con la otra persona, ¿no? A veces decimos, oye, fulano es un mal hablado, es grosero y no tenemos idea de lo que está pasando con él. Obviamente en el campo laboral siempre hay cómo meterse en la vida de las personas. Hay personas que no se abren, ¿no? Sin embargo, nos correspondería mínimamente imaginar o entender que puede estar pasando algo con las personas, ¿no? Y la última clave es la creación de redes, ¿no? Entonces, es apoyarnos con las demás personas para generar valor. Lo que hablamos hoy de trabajo colaborativo, de trabajo cooperativo, de respirar hondo y a veces decir, uy, no me aguanto lo que dice la señora o el señor, qué molestoso es, pero estoy cumpliendo un objetivo, ¿ya? Y algo más allá de este momento, puedo aprender
con las demás personas, incluso a conocerme a mí mismo, ¿ya? Entonces, esas 5 claves son importantes para que nosotros pensemos o entendamos lo que es la inteligencia emocional y pensar en la comunicación como un proceso, la comunicación efectiva, ¿no? La comunicación verdadera. ¿Por qué? Porque no puedo hablar de otro lugar, sino de mí mismo, ¿no? Ese es un esquema comunicacional, un esquema comunicativo, un proceso tradicional de comunicación, ¿ya? Entonces, algo que hablaron al inicio, tenemos un emisor, tenemos un receptor, ¿no es cierto? Tenemos por aquí un mensaje que se envía, tenemos el código, el canal con el cual vamos a enviar esta información, tenemos un contexto, ¿no? Porque obviamente este mensaje tiene que tener relación con la situación, estamos pensando en un ámbito laboral, lo mismo que no sea, ¿no es cierto? Y tenemos por aquí algo que también comentamos antes, alguien comentó, el tema del ruido, ¿no? Que es las distracciones, los tiempos perdidos, las malas interpretaciones, las comunicaciones sesgadas, ¿no? Que suelen pasar. Entonces aquí, más desglosados, ¿no? Los actores, hay un emisor y un receptor, siempre, ¿no? Puedo hablar al espejo, puedo grabar un video y esto sí va a alcanzar a alguien. Entonces hay receptores, cuando hablo al espejo, no solamente yo misma, ¿no? Entonces siempre va a haber por lo menos 2 actores, ¿no? Alguien que emite la información y alguien que recibe la información. Hay un mensaje, ¿no? Que está conformado por un conjunto de datos e informaciones, ¿no? Algo que se quiere comunicar, que tenemos necesidad de comunicar, cualquier que sea la necesidad, puede ser una publicación en Instagram de un restaurante que fuimos invitados por Luis Andrés, o algo así, o puede ser una comunicación, ¿no? Estamos contando con la invitación. Cuando vayamos a Quito, ya sabes, te caímos. Les espero a todos juntos, si no, no hay invitación. Ya, buenas. Ya, En febrero quizá nos la toca ir a clausura. en febrero nos toca ir a todos a Quito, así que ahí tenemos el punto de encuentro. Ya, comprometido Luis Andrés. Ya. El mensaje también puede ser de fondo más serio, ¿no? Como, por ejemplo, el despido de alguien, unas reglas que estamos imponiendo, una hablada que necesitamos pasar, una solicitud que hacemos, ¿no? Y tenemos los códigos que hoy podríamos incluso decir que los emoticons, ¿no? Los emojis ya conforman parte de nuestra comunicación, ¿no? Los más jovencitos se manejan incluso o por los emojis o por las siglas, ¿no? Que sinceramente a veces me mareo, ¿no? No es de mi generación, pero sí utilizo, ¿no? Pero los códigos son los signos y las reglas que utilizamos para comunicarnos, ¿no? Cuando hay la señal de interrogante, sabemos que es una pregunta, obviamente. Entonces, más o menos en este mismo sentido va la codificación. El canal, que es el medio físico, mismo que sea por las redes, mismo que sea por radio, ya es un medio físico, se utiliza un medio para cristalizar, ¿no? Esta comunicación que estamos haciendo y la situación y el contexto, que puede ser una invitación al fútbol, puede ser una invitación a un concierto, puede ser, como les comentaba, ¿no? Algo en el ámbito del trabajo, un proyecto, un informe que estamos generando, ¿ya? Entonces, este es el proceso de comunicación o el esquema comunicativo tradicional. Ahora, a ver, ¿creen ustedes que hay impacto con la transformación digital en este esquema comunicativo? ¿Recuerdan de la primera clase que hablamos de transformación digital y hablamos de la convergencia de los medios de comunicación, que antes teníamos la televisión y ahora se van reemplazando estos medios, se van unificando, ¿no? Teníamos aparato para ver DVD, teníamos otro lado radio, calculadora y hoy tenemos, ¿no? Un aparato único que nos da casi todo, ¿no? Que es la convergencia, ¿no? ¿Creen ustedes que tenemos impacto de la transformación digital en este proceso? A ver, ¿cómo está? ¿Cómo es este impacto? Yo creo que sí, porque antes
bueno, cuentan la gente de antes, que para llegar a comunicarse, como no había los teléfonos, no había el correo electrónico, no había nada, tenían que esperar a poder verse para poderse comunicar. Y ahora nosotros tenemos la facilidad de que con un simple WhatsApp o con una llamada nos podemos comunicar con una persona que puede estar del otro lado del mundo, lo que no podían hacer nuestros abuelos. Claro, claro. Entonces ya tenemos de ley, de cajón, un acercamiento, ¿no? Las distancias están más cortas y el tiempo ya es otro, ¿no? ¿Qué más creen ustedes? Considero que en el ámbito empresarial también ha mejorado, porque muchas empresas en la actualidad pueden llegar a más clientes, a tener mejor aceptación de los productos que ellos comercializan y tener una visibilidad del cliente de todo lo que pueden comprar por medio de la Ujú. transformación digital. Que antes no solo se sabía por medios de comunicación como la televisión, la radio, los periódicos. Ujú. En cambio, las redes sociales nos ayudan a crecer más en el ámbito de ventas. Muy bien. ¿Qué más? Claro, las redes sociales son una herramienta que hoy en día la utilizamos creo que para todo. Por ejemplo, nos comunicamos a través de Messenger, WhatsApp, Telegram, tenemos varios medios digitales que nos facilitan la comunicación y a través de estos medios no solamente podemos hablar, sino escribir, incluso vernos a través de la pantalla, como lo estamos haciendo en este momento, son herramientas digitales que nos han ayudado muchísimo, incluso para el ámbito de estudio, el ámbito empresarial, en todo ámbito. Incluso en la medicina, he visto que las clínicas tienen canales de atención por WhatsApp y que si te dicen qué síntomas tienes, te responden qué posible enfermedad puede ser. O hay varias tecnologías que hoy en día han simplificado los medios tradicionales como la radio, la televisión, varios canales que por ejemplo, el periódico hoy en día ya no es tan común. Han simplificado bastante las redes sociales, los medios tradicionales. Hola Betsy, cuéntanos. Yo pienso que el mayor impacto de transformación digital que pudimos evidenciar fue en la época de la pandemia, que de alguna Ujú. forma fue cuando nos digitalizamos de forma, creo que obligatoria, incluyendo precisamente este tipo de clases, en donde hoy por hoy ya es tan normal manejarnos en esa forma. Entonces, en verdad, el tema de redes sociales también es una tendencia que a nivel empresarial, a nivel personal, impacta de todas las formas, porque como decía un compañero, o sea, para llegar a más ventas, para llegar a un mercado más amplio, nos toca aprender a manejar redes sociales. Ya se ha convertido en una necesidad el uso y manejo de para tener un mayor crecimiento. Y a nivel personal también yo pienso que vale la pena también mencionar, por ejemplo, el tema de relaciones, tanto de amistades, tanto tal vez incluso amorosas. Tal vez hoy por hoy la facilidad que incluso se da para o bien crear un vínculo más fuerte con personas desconocidas y pues bueno, también pienso que hay ese impacto también social familiar, en donde Ujú. hoy por hoy es más fácil encontrar familias que se destruyen porque hay esta facilidad de que las personas tiendan a socializar y pues crear vínculos que de alguna manera, bueno, son más allá de un tema que se da, pero es muy normal, o sea, entonces todo eso yo creo que quiero o no va causando un impacto social, económico y en todos los sentidos. Claro, al parecer eso es algo bien, bien común, ¿no? Que, en fin, son impactos realmente de la transformación digital, ¿no? ¿Quién O sea, yo aquí? pienso que ha impactado Ujú. definitivamente en lo que es el mercado del negocio, porque se han abierto muchas oportunidades y nos ha permitido, con el impacto de la transformación digital, ha permitido la facilidad de poder innovar y eso ha dado oportunidades de negocios. Entonces, definitivamente, y con lo de la pandemia se desarrolló de una manera
o sea, se posesionó más definitivamente. O sea, ahora quien en la actualidad no posee, no ha pensado en la transformación digital, no No, sé, se no quedó. sabría, sí, no sabría decirle cómo estaría llevando su negocio, su emprendimiento. O sea, ahorita en la actualidad, la transformación digital es un proceso que se debe llevar a cabo de a poco o a corto plazo, a largo plazo, pero se debe llevar porque mejora la experiencia con el cliente y eso es un punto a favor para que todo pueda, para que tenga éxitos. Yo creo que la transformación digital es un hecho así casi generalizado. Yo sé que aún tenemos, les voy a pasar un informe bien interesante, si es que no les pasé, sobre transformación digital aquí en Ecuador. Y sí hay un número importante de personas que no tienen el acceso pleno, ¿no? Sin embargo, cuando tú tomas un taxi, cuando coges un taxi, lo puedes pagar con ahorita, ¿no? Que es el más común aquí en Loja, ¿no? Es como de una, en fin. O cuando te vas al kiosquito también que vende los periódicos de esos que cuestan menos de $1, y lo puedes pagar también con esos recursos, o sea, ya estás, ¿no? La mentalidad ya es digital, ¿no? ¿Quién aquí participa del grupo de vecinos en el barrio? ¿No? ¿Nadie? Qué felices son No. ustedes. Pero en grupo de la familia sí O participan, ¿no sea, es yo estoy en cierto? grupo del barrio, pero casi no comento porque siempre hay novelas ahí, problemas y trato de mantener un poquito el manejo, pero sí escucho por ahí comentarios. Bingo, Marcelo, bingo. Justo las novelas me iban, ¿no? Mis vecinos aquí piensan que viven en Miami. Entonces, es chistoso, ¿no? Yo tampoco intervengo, ¿no? Pero es chistoso cómo la gente protegida por una pantalla, ¿no? Tiene la osadía, un poco más de coraje de decir cosas que quizá personalmente lo mediría, ¿no? No es que está diciendo mal, pero o sea, se lee mal, se interpreta mal, ¿no es cierto? Una característica que podemos evidenciar en este proceso de comunicación afectado por la transformación digital es esta retroalimentación o este feedback inmediato sin una debida proporción, ¿no? Sin una debida cautela o cuidado, ¿no? Que podría generar también un correo electrónico, ¿no? Pero en el correo tú tienes más oportunidad, deberías, ¿no? Tener la oportunidad de reflexionar, de pensar, pones información, ¿no? Mientras que en el WhatsApp estás aquí y mal lee lo que el compañero dijo, ya estás contestando. Y ahí inicia la novela, como comentaba Marcelo, ¿no? Entonces, esa bidireccionalidad de la comunicación tan instantánea es algo que cambió fuertemente, ¿no? La transformación digital con el acceso a estas tecnologías digitales, ¿no? Básicamente pasamos de un proceso así más lineal para un proceso convergente, en que todos actúan con todos y todos pueden comentar con todos y al mismo tiempo, y ni siquiera termino de leer, ya estoy contestando. ¿Por qué? Porque la autorregulación que vimos de la inteligencia emocional se fue, ¿no? En este rato ya no tienes nada de inteligencia emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque la dinámica de la comunicación es esta. El WhatsApp es para ser rápido, ¿no? No es como el correo que el siguiente día puedes leerlo. No, es así, ¿no? Quería recuperar dos autores que vimos en la primera unidad. Uno es Jenkins, que habla justamente de la cultura de la convergencia. Y al hacer una reflexión del impacto, ¿no? De la transformación digital en este proceso, hay algunos elementos que son bien importantes. Por ejemplo, los consumidores ya no solo reciben mensajes, sino que también los crean, comparten y transforman. ¿Qué pasa en las redes sociales? El engagement, ¿no? Para que tú estés bien posicionado, al menos en Instagram, tienes que comentar, no vas a dar un like, tienes que comentar. Entonces, el consumidor de determinada marca, ¿no? Cuando interactúa en Instagram comentando, ay, súper chévere esta marca, esta cartera que me compré, el servicio, ¿ya? Él te genera este poder de engagement, ¿no? No recuerdo la palabra
en español, ¿no? Pero este enganchar, ¿no? Y te ayuda a impulsionar la marca. O sea, los algoritmos trabajan y dicen, bueno, esta persona tiene bastante comentarios, ¡pum!, va arriba, ¿no? Y empieza a alcanzar otro público, ¿no? Pero eso da por esa posibilidad de que los consumidores no están solamente recibiendo información, sino que están aprendiendo o ayudando a construir información, ¿no? Se difumina, ¿no? O se torna tenue la línea, ¿no? Entre el emisor y el receptor, y hay los prosumidores. Esa expresión me pareció genial, que son los productores y a la vez consumidores de información. La gente que interactúa con redes sociales es así, ¿no? Entonces, es como un intercambio, ¿no? En LinkedIn pasa bastante es un perfil, ustedes que tienen empresas que van a trabajar con LinkedIn, por ejemplo, que es una red profesional, van a ver. No basta como Instagram subir los tuyos, tienes que interactuar con la de los demás compañeros, ¿no? Con las personas que, obviamente en materias que te interesen, ¿no? No es que te vayas a ir dando like y comentando cualquier cosa, ¿no? Para generar mayor alcance de tu producto, de tu servicio, ¿no? Y eso pasa por esta construcción en que eres productor y también consumidor de informaciones, ¿no? El canal se multiplica, hay una convergencia de medios, ¿no? Entonces, todo está en la micropantalla, en la pequeña pantalla del celular, ¿no? Sea por qué recurso digital sea, por qué red social sea, ¿no? Tenemos la convergencia de los medios, entonces la convergencia también de la manera de posicionarnos, ¿no? Y el contexto ya no es fijo ni local, sino es global, hiperconectado en red, ¿no? Y ahí con la inteligencia artificial que nos ayuda a crear unos escenarios maravillosos, también nos impulsiona a otra idea, ¿no? Entonces, actualizando el proceso, ¿no? Base a esta interpretación de Jenkins, tenemos que el emisor y receptor se vuelven roles intercambiables y simultáneos, ¿no? Es este prosumidor, ¿no? Productor y consumidor. El mensaje se vuelve remixable, puedo mezclar el mensaje o los mensajes, ¿no? Están en varias medias, ¿no? No están en una media y son de varios formatos. Puedo tener un video, puede tener un audio, puede tener una presentación en PowerPoint, puedo tener lo que sea, ¿no? Un carrusel, lo que sea. El código incluye no solo el lenguaje, sino también formatos digitales, visuales, culturales, elementos atractivos, ¿no? Para que busque y alcance las personas en la comunicación que estamos generando. Y el contexto se transforma en una ecología comunicativa, es una expresión que siempre me gusta mucho, ecosistema, ecología, porque es un lugar donde habitamos y tiene relación entre todas las partes y todas las partes son importantes, ¿no? Es compleja y participativa, ¿no? Entonces, es una actualización de los elementos que vimos del proceso, del emisor y receptor, del mensaje, de los códigos y del contexto, ¿no? Cuando miramos Manuel Castells, que es otro autor que vimos en la unidad 1 y que habla de la sociedad en red, ¿no? ¿Qué nos trae entonces esta información o esta perspectiva de este actor, ¿no? De este autor? Que la información fluye de manera no lineal, que nos podemos conectar con varios actores al mismo tiempo, ¿no? Creo que Joana hablaba de la comunicación que se hace con diferentes, no, la Betsy comentaba, ¿no? De diferentes personas, ¿no? Entonces es una característica de comunicación en red, ¿no? Los canales ya no son unidireccionales, sino son interconectados, globales, y hay este camino de regreso muy rápido, ¿no? Y el poder comunicacional se distribuye. Entonces, no es una persona que controla, ¿no? Que tiene el poder de comunicación, sino que la red como tal va a controlar y va a cambiar la narrativa, ¿no? Hablamos la semana anterior, las semanas anteriores, de los videos virales, ¿no? Que crían esta narrativa a veces no intencionalmente y que acaban incluso cambiando la intención inicial, ¿no?
Y si miramos el proceso de comunicación a partir de Castells, tenemos entonces que el emisor y el receptor se multiplican. Es una red de actores, no está centralizada, no es controlable, está distribuida en varios aspectos, en varias partes, ¿no? Los canales digitales como Internet actúan como infraestructura de conexión más que como medios cerrados. Entonces no es apenas un canal, sino es la manera como construimos, ¿no? Recuerden que miramos una frase bien popular, no es de sus actores, es de McLuhan, que dice que el medio es el mensaje, ¿no? Porque la manera, el medio digital, la media digital que utilizamos para realizar la mensaje influye en cómo esta mensaje es criada, es construida, ¿no? El contexto se redefine, es digital, simultáneo, es en red, hay implicaciones que quizá no podemos evaluar o valorar, y la información sigue siendo poder a partir de esa perspectiva, ¿no? Quien la posee, la gestiona y la comunica de manera eficaz, influyendo en la red, ¿no? No significa que una persona apenas deba tener, sino que puede estar distribuida, ¿no? La información en varios puntos de la red, que ayuda también a la construcción de un conocimiento más plural, ¿no? Quedamos por aquí. Deja ver qué nos falta. Que nos falta algo. ¿Ya? Pero la siguiente semana, sí, iniciamos con la comunicación, con la retroalimentación, una parte continuada dentro de este proceso. Vamos a hablar un poco sobre la importancia de la escucha efectiva y afectiva, ¿no? La escucha como un elemento crítico dentro del proceso de comunicación. Vamos a hablar sobre storytelling y sobre la negociación, ¿ya? Dudas, súplicas, angustias, llantos. La promesa, hoy está grabado, Luis Andrés, perdón, ya está grabado tu promesa, así que no necesitas firmar nada. ¿Algún comentario? La participación de ustedes un poquito para escucharlos. Bueno, más que todo muy interesante la clase. Despejó algunas dudas sobre el tema de la comunicación, cómo ha venido evolucionando también en tiempos cuando no había la tecnología. Y más que todo quedó claro lo explicado hoy día en la clase. Ya, gracias, Marcelo. Yo creo que de los aspectos que más me llamó la atención o más de alguna manera puede impactar es esta parte de inteligencia emocional, porque tiene que ver mucho con la personalidad y cómo cada una de las personas aprendemos a entendernos y a entender a los demás para manejar obviamente esta comunicación efectiva en diferentes entornos. Entonces, entender cómo cada una de las emociones y saber manejarlas y saber que a la final es parte de todos los seres humanos sentir ciertas emociones y que nadie esté excluyente de sentirlas de alguna forma. Desde una emoción que uno, como usted lo decía, no podemos decir que es malo estar triste, es decir, no podemos invalidar ninguna de las emociones, sino todas son válidas y son parte del crecimiento y madurez emocional. Eso me resultó muy interesante. Sí, es lindo este tema, lindo. Cada vez que nos metemos más en él, más entendemos cómo es una gestión básica para nuestra vida en diferentes ámbitos, ¿no? Sea en ámbito personal, sea en ámbito profesional, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, yo lo que podría decir, lo de las expresiones, las no verbales, definitivamente cómo puede influir en nuestras interacciones sociales y, o sea, cómo puede, o sea, la manera en la que puede influir ciertas expresiones no verbales, ¿ya? Y cómo pueden dominar, ¿ya? Entonces, esa parte a mí sí
parece mentira, pero a veces no tomamos asunto en eso. Y tiene bastante relieve, ¿no? Bastante Sí, importancia. Gracias, Ingrid. porque hay muchas interacciones, o sea, influye bastante mucho en las interacciones sociales y es importante saber utilizar. Así es. ¿Alguien más? Ya estamos cansados todos, ¿no es cierto? Ya es lunes y no hay vacación. Está Sí, bien, hay, el queridos, ya. 24 de mayo hay vacación. Falta poco, falta poco. Está bien. Mi compromiso es, voy a revisar con calma este tema del trabajo final. Es este, ¿no? Que tenía el pendiente de separarlo, ¿no? Y les envío un mensaje específico explicando, ya, paso a paso. No se preocupen, ya, van elaborando, vayan trabajando. Voy a revisar esa semana también el Manos a la Obra 1. Si hay alguna inquietud, les vuelvo les comento, ¿no? Para que vayan, la idea es que aprendan ahí, ¿no? ¿Y qué más tenía de compromisos? Esto, ya. Nada más, queridos. Nos vemos la siguiente semana, ya, para cerrar el tema de comunicación. ¿Ya? Un abrazo. Chao, chao. Gracias. Chao. Jocelyn, buenas noches. si puedes Gracias. quedarte un Gracias por ratito. todo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, Betsy. Chao. Buen viaje. Chao, Ingrid. Chao, querida. Chao, chicos. Chao, Chao. chao. Un abrazo. ¿Yo? Chao. Chao, chao.